vienen de ti. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Muy buenas tardes a todo el auditorio que está sintonizándonos en Radio Adicción Cristiana. Les saluda Miguel Ángel Palo, el evangelista de acá desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Estamos de verdad muy contentos de que puedan darnos su preferencia, poder sintonizarnos donde quiera que nos estén escuchando. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Predicando a las Naciones y gracias de veras por darse el tiempo, darse el espacio para poder escucharnos y venir a oír un momento la palabra del Señor. En verdad nos da mucha alegría poder verles nuevamente, estar nuevamente aquí juntos, poder que usted nos dé la oportunidad de llegar hasta su hogar, hasta sus oídos y poder estar escuchando juntos la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a estar estudiando en esta tarde un tema que consideramos de gran importancia, que lo hemos titulado Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, decimos que esto es de gran importancia a cada uno de ustedes que nos están escuchando, sobre todo usted que a lo mejor ha estado oyendo la palabra de nuestro Dios por algún tiempo, pero que a lo mejor hay algo todavía que lo está deteniendo, a lo mejor hay algo que usted todavía está analizando, a lo mejor ha estado escuchando la palabra de Dios, pero todavía no decide entregarse al Señor. Hoy es un mensaje que Dios ha preparado para usted, que Dios tiene para que usted lo pueda escuchar y queremos que usted pueda darse cuenta de la gran bendición que es estar obedeciendo al Señor. Fíjense, hay muchos casos donde personas sienten que no necesitan el perdón divino. Ellos piensan a lo mejor, y a lo mejor yo no sé si este sea su caso, donde sienten que no son tan malos, donde sienten que a lo mejor están haciendo lo mejor que pueden, son buenos esposos, son buenos trabajadores, son responsables, son cumplidos, están haciendo su mejor trabajo para con su familia, son personas que aman a sus esposas, personas que aman a sus esposas, son mujeres que respetan a sus maridos, y bueno, son en sí buenas gentes, buenas personas que consideran que a lo mejor no es tan importante buscar el perdón divino o incluso no se sienten tan malos como para poder tener que buscar algo de parte de nuestro Dios. Otros, a lo mejor por el otro lado, la parte contraria a esto, sienten que no merecen ser perdonados por nuestro Dios. Sienten a lo mejor que han hecho cosas terribles, muy malas en su vida, que realmente ya no les permite poder alcanzar siquiera el pensar en el poder, en el que puedan ustedes recibir el perdón divino. Así es de que estos dos pensamientos vamos a estar hoy estudiándolos, a estar viéndolos a la luz de las Escrituras para ver qué dice la palabra de nuestro Dios y no solamente se base por su creencia, su pensamiento o aquel engaño que a veces Satanás quiere estar metiendo en las mentes de las personas. De veras, usted va a aprender en esta tarde que todos debemos y podemos alcanzar el perdón de nuestro Dios. En esta parte, bueno, usted está viendo la necesidad que hay en el mundo. Si hoy usted ha sintonizado nuestro programa, si usted ha estado escuchando Radio Adicción Cristiana y ha sintonizado en esta hora, este programa, bueno, es por algún propósito que Dios tiene para su vida. Y le recordamos, los teléfonos en cabina es el 1937-4823 y el 1522-3508 para que usted pueda comunicarse, pueda darnos un tiempo, pueda hacer alguna llamada y si usted tiene alguna necesidad, bueno, pues con toda confianza puede acercarse y aquí estaremos orando por usted. Solamente hágalo saber para que usted pueda estar aquí con nosotros, estar también en contacto con la radio. Bueno, como dijimos, vamos a hablar acerca de este asunto que es de gran importancia, donde vamos a aprender acerca de estas situaciones en un solo caso, en una persona que estuvo también recibiendo el perdón de nuestro Dios. Usted va a aprender que nadie es tan bueno como para no necesitar el perdón divino y nadie es tan malo como para no merecer la misericordia de nuestro Dios. Hoy usted va a aprender en este caso cómo puede llegar a recibir la palabra de nuestro Dios, cómo puede usted llegar a recibir precisamente el perdón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a comenzar hoy la lectura allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el versículo 1 y 2. Vamos a conocer la historia de un hombre terrible, tremendo, que estuvo haciendo grandes cosas en contra y a favor de la iglesia. Primeramente leemos allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2, cuando leemos de esta manera, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas
para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo de Tarso era un hombre que pertenecía digamos, a un grupo religioso allá en la ciudad de Jerusalén, un hombre aguerrido, un hombre que no se detenía ante nada, un hombre que estaba dispuesto a servir a nuestro Dios y era un hombre celoso de todas las cosas que Dios ordenaba. Era un hombre que estaba dispuesto a obedecerle sin importar las consecuencias, que daba todo para poder servir a nuestro Dios. Sin embargo, este hombre estaba equivocado, porque él estaba persiguiendo a la iglesia. En esta parte, bueno, leemos cómo dice aquí Lucas, el historiador, cuando dice que Saulo estaba todavía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesús. Imagínense la gran fuerza, el gran celo que tenía este hombre, porque si recordamos, el cristianismo era en cierta manera contrario a lo que los judíos estaban practicando. Ellos no creían lo que los cristianos estaban creyendo, y hubo una gran confrontación entre judíos y cristianos. Y bueno, Saulo formaba parte del equipo de los judíos, y por esta razón estaba atacando fuertemente, como vamos a ver a lo largo de este estudio, cómo él era una persona que estaba haciendo grandes cosas en contra de la iglesia del Señor. Esto era lo que estaba ocurriendo con Saulo de Tarso. Dice aquí que estaba en esta parte pidiéndole incluso a las autoridades judías. Dijo: si ustedes quieren, estos judíos, como vemos en el capítulo 8, ellos habían estado siendo dispersos. Dice ahí que después de la muerte de Esteban, entonces fueron dispersos los discípulos, solamente se quedaron los apóstoles en la ciudad de Jerusalén, y los discípulos iban huyendo, pero al mismo tiempo iban predicando acerca del evangelio de salvación. Entonces Saulo le dice a las autoridades judías: si ustedes quieren, yo puedo tener este poder de ustedes, denme cartas, yo puedo viajar hasta las ciudades vecinas, y si encuentro algún cristiano, alguien que esté predicando de este camino, yo lo puedo extraditar hasta Jerusalén y lo hago pagar por lo que ha estado haciendo. Ellos lo consideraban incluso un crimen, lo que ellos estaban predicando. La forma de vida del cristianismo ofendía grandemente al judaísmo, de tal manera que Saulo dijo: si ustedes me dan poder, si ustedes me dan autoridad, denme cartas ahora y yo viajo hasta allá, y entonces los traigo, los hago pagar por esto que están haciendo. Así es de que Saulo de Tarso era una persona aguerrida, una persona, como dijimos, que no se detenía ante nada. En esto, bueno, dice en el versículo 3 al 5, él no sabía lo que iba a pasar en ese momento. Él no sabía lo que estaba a punto de ocurrir en su vida, y esto es lo que sigue. Dice versículos 3 al 5 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La vida de Saulo de Tarso estaba a punto de cambiar en ese momento. En ese viaje que él hizo hasta Damasco, estaba a punto de ser transformada la vida de este hombre. Cuando se da cuenta, cuando él reconoce tantas cosas, bueno, él hace una pregunta muy importante. Esta es la pregunta que usted, no importa si usted ya está dentro del camino del Señor, no importa si usted está cerca de obedecer al Señor, o no importa si usted es la primera vez que escucha la palabra de nuestro Dios, usted en esta hora podría hacerse también esta pregunta, que es de gran importancia, que todo ser humano debería de estar haciendo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo de Tarso, en el versículo 6, cuando oye la voz de nuestro Señor Jesucristo, y entonces en el versículo 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, en esta parte encontramos aquí cómo Saulo de Tarso hace esta pregunta, como ya dijimos, muy importante. Quizás sea la pregunta más importante que usted le pueda hacer al Señor. A veces puede usted preguntarle: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me ocurre a mí esta otra situación? Señor, ¿por qué mi familiar enfermó? Señor, ¿por qué yo tengo que estar pasando por estos momentos? Bueno, estas preguntas estamos haciéndoselas todos los días, pero la pregunta más importante que usted pueda hacerle al Señor es: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Saulo de Tarso entendió muchas cosas y, como dijimos, estaba a punto de cambiar su vida, y cuando él reconoce muchas situaciones que están pasando, entonces él pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y vamos a estar escuchando durante este tiempo qué es lo que usted necesita hacer para alcanzar la misericordia de nuestro Dios. La pregunta fue concreta otra vez y la respuesta es concreta. Le dice: entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo de Tarso, según leemos en la palabra de nuestro Dios, era un hombre religioso. ¿Y sabe qué es lo que usted tiene que hacer si en verdad quiere alcanzar la salvación? Si usted está buscando la salvación de su alma, esto es lo que usted tiene que hacer. En primer lugar, tiene usted que hacer a un lado las creencias que son contrarias a la enseñanza bíblica. Esto es lo que tiene que usted hacer. Dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, y en el versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este es Saulo de Tarso. Este es el hombre que escribe estas cartas. Es el mismo que conocemos nosotros como el apóstol Pablo, el hombre que escribió la carta a los Gálatas. Cuando les escribe ahí dice: ustedes saben de mi comportamiento en otro tiempo en el judaísmo. Ustedes saben que en ese entonces, dice, yo era un hombre celoso, más que mis contemporáneos, más que ellos, era celoso de las tradiciones de mis padres. Era un hombre que aventajaba por mucho a muchos de mis contemporáneos. Este era Saulo de Tarso, un hombre sumamente religioso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y versículo 3, leemos también acerca de este hombre. Dice ahí, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, aquí está presentando su defensa, o está hablándole a personas que también eran religiosas como él lo era en ese entonces. Dice: ustedes saben quién soy yo, soy Saulo, soy de la ciudad de Tarso de Cilicia, estuve siendo instruido a los pies de Gamaliel, un judío también muy reconocido, un maestro, un rabino que estaba instruyendo a muchas personas, y era un honor poder sentarse a los pies de Gamaliel para poder ser instruido en la ley de Dios. Dice: yo soy un hombre celoso de Dios, que estoy siendo instruido estrictamente conforme a las enseñanzas de la ley. Así es de que este era Saulo de Tarso, un hombre religioso, sumamente religioso, podría yo decir. Este hombre era un hombre que era perseguidor de la iglesia. Como ya leímos en los versículos 1 y 2, él estaba asolando a la iglesia. Pero en el capítulo 26 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo del 9 al 11, leemos aquí cómo el apóstol Pablo está haciendo su defensa y está confesando también qué es lo que había sido él antes de Cristo. Entonces él dice ahí que Saulo de Tarso era esta persona. 22 versículo 3, capítulo 26 versículos del 9 al 11, leemos ahí: ciertamente yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Esto es lo que hizo Saulo de Tarso. Estuvo haciendo grandes males en contra de Jesús de Nazaret. Él sentía, dice ahí, como dice, que era su deber. Él sentía que era su deber estar haciendo todas estas cosas en contra de la iglesia. Pero cuando Saulo le dice Jesús, cuando a Saulo le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Y bueno, Saulo de Tarso, él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a los discípulos. Pero entonces Saulo entiende que hay una relación estrecha entre Jesús y el discípulo de él. Hay una iglesia estrecha entre Jesús y la iglesia que él edificó. Por esta razón dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso cuando declara en esta confesión y dice: yo creí en mi deber hacer muchos males en contra de Jesús de Nazaret. Lo hice en Jerusalén, lo hice en las ciudades fronterizas a Jerusalén. Yo pedí poderes para poder extraditar a estos cristianos.
Por eso, cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dura cosa es darle patadas al aguijón. Y esto es lo que muchas veces pasa con nosotros. Cuando nosotros creemos en nuestro sentir, que somos personas religiosas, que amamos a Dios, que estamos entregadas a Él, que estamos sirviéndole a Él. Saulo no creía que estaba ofendiendo a Jesús. Saulo no creía que estaba haciendo males en contra de la iglesia. Él creía su deber hacer todo esto. Y por eso dice, cuando usted se da cuenta que esto no es lo que agrada a Dios, que esto no es lo que Dios quiere de usted, que esto no es lo que a Dios le está complaciendo, entonces viene una parte dura, es una parte difícil, el poder reconocer que lo que usted ha creído por muchos años, todo lo que usted ha hecho creyendo que adoraba a Dios, creyendo que servía a Dios, resulta que ahora en la Biblia Dios le dice que esto no es lo que Él quiere, esto no es lo que a Él le agrada. Y bueno, viene esta situación dura. Por eso Saulo de Tarso se da cuenta de esta situación, y entonces es duro darse cuenta de esto que nos dice el Señor. Es duro desprenderse de lo que nosotros hemos creído durante toda la vida. En nuestro deber creíamos que era necesario hacer todos estos males. En nuestro deber creíamos que era necesario hacer todo esto, que resulta que en lugar de agradar a Dios incluso lo estamos ofendiendo. Y bueno, es ahí donde nosotros reconocemos que es duro, pero es necesario. Si nosotros queremos, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, cuando el Señor Jesús dice, Juan 8:32, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, si queremos realmente ser libres, necesitamos conocer la verdad, y una vez conociéndola necesitamos obedecerla, porque solamente de esta manera usted va a poder alcanzar la salvación de su alma. Así es de que decimos, lo primero que usted tiene que hacer de parte del Señor, la respuesta de Él es, tiene que hacer a un lado todas sus creencias que son contrarias a la Biblia. Esto fue lo que hizo Saulo de Tarso. Él reconoció que estaba mal lo que estaba haciendo, aunque no lo hacía con la intención de ofender a nadie, ni de hacer mal a nadie. Simplemente estaba creyendo que era su deber como buen judío, como celoso de Dios, como quien guardaba las tradiciones de sus padres, que estaba haciendo todo este mal. Ahora, lo segundo que usted tiene que hacer es obedecer en todo lo que se le diga. Nuestro Señor le anunció que era necesario que entrara a la ciudad de ahí de Damasco. Le dijo, entra a la ciudad y ve a esta dirección, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces es ahí donde tiene que obedecer lo que el Señor le está diciendo. El Señor Jesucristo no le anunció directamente lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo Él? Él envió a su siervo. ¿Y sabe qué? Si usted está esperando escuchar la voz de Dios directamente en un sueño, si está esperando escucharla directamente en una experiencia religiosa, ¿sabe qué? Bueno, pues no habla ya Dios de esta manera. Ahora utiliza este libro sagrado inspirado por el Espíritu Santo, y es la forma en la que Dios está hablando hoy en día. Y lo hace también a través de sus siervos. Encontramos también el caso de Cornelio. Cornelio recibió la visión del ángel, pero el ángel no fue el que le dio el mensaje, sino que le dijo, ve y manda a traer allá a este hombre llamado Simón, y él te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, Dios no habla directamente en esta manera, en este tiempo, sino que lo hace a través de sus siervos. A nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación. A nosotros, usted puede escuchar la voz de Dios a través de la persona que le está predicando. Este es un medio que usted está recibiendo para poder encontrar la palabra de nuestro Dios. Así es de que Dios lo envía, y Jesús lo envía a que entre a la ciudad. Y algo bien interesante, fíjese, que usted debe de estar poniendo atención. En el capítulo 9, donde estamos leyendo, en los versículos 10 y 11, ocurre algo sumamente interesante. Dice ahí, entonces, en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Dice ahí que el Señor le habló a Ananías, le dijo ahí,
ve allá a la calle que se llama derecha, entra en esa casa y allí va a estar uno que se llama Saulo y él es de la ciudad de Tarso. Entonces, ya conocemos cómo Ananías un poquito como que se resiste, un poquito como que tiene temor, porque dice: Señor, este hombre es un hombre tremendo, que ha hecho grandes males a tus siervos allá en Jerusalén, y aquí tiene autoridad para poder extraditarnos, así de que bueno, pues es algo duro lo que me estás pidiendo. Y aquí encontramos otra vez la obediencia del siervo. Usted que me está escuchando, que es siervo del Señor, usted puede aprender de Ananías. Ananías fue enviado a una misión peligrosa, difícil, pero Ananías no se resistió. Ananías obedeció porque es Jesús el que está mandando. Así de que algo que encontramos, les dije aquí, algo bien interesante, es que en el versículo 10 y en el versículo 11, dice ahí que iba a buscar a un hombre llamado Saulo, de la ciudad de Tarso. Dice: he aquí él ora. Él pasó 3 días sin comer nada, sin ver a nadie, y se la pasó orando. Así es de que, ¿sabe que aquí es algo bien interesante? Que no es por una oración que usted alcanza la salvación. No es por una visión celestial que usted alcanza la salvación. ¿Qué le dijo Ananías? Ananías le dice en esta manera, Hechos capítulo 22 y versículo 16, le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esto es lo que hizo Ananías. Ananías fue y le estuvo hablando la palabra de nuestro Dios a Saulo, le estuvo enseñando, y bueno, pues tantas cosas, de veras, que pudo haber estado meditando Saulo de Tarso en ese momento. Estuvo reflexionando sobre tantas situaciones, y ahora cuando llega Ananías y le dice: el Señor me ha enviado para que tú recibas la vista, para que tú seas su siervo, Él te ha elegido para que vayas y prediques a estas y estos lugares. Entonces le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Y le dice ahí: levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Es cierto, en Romanos capítulo 10 y versículo 13 dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y a lo mejor algunos pudieran decir: ahí está, si tú oras al Señor, Él te puede dar la salvación. ¿Y sabe qué? Yo no encuentro en la Biblia la oración del pecador. Yo no encuentro donde una persona pudo alcanzar su salvación solamente con la oración del pecador. De hecho, la oración del pecador ni siquiera está en la Biblia. No hay un solo caso donde las personas hayan sido salvas por una oración. Saulo estuvo orando durante 3 días, y aún así todavía Ananías le dice: levántate y bautízate y lava tus pecados. Sus pecados estaban allí, invocando su nombre. En el momento en el que usted se ha sumergido en el bautismo, en el momento en que usted se sumerge en el agua, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de sus pecados, entonces usted recibe el perdón de sus pecados. Es allí precisamente donde la sangre de Jesucristo lo limpia de toda iniquidad. Así es de que es necesario bautizarse para lavar los pecados. Es ahí donde usted hace efectivo este regalo de salvación. Es ahí donde usted puede disfrutar de esta gran bendición. Precisamente, obedecer al Evangelio es algo que todos estamos predicando. Estamos predicando obedecer al Evangelio, porque es allí donde nosotros alcanzamos la salvación de nuestra alma. Y en Romanos capítulo 6 y versículos 3 al 6 nos dice cuándo es que la persona obedece al Evangelio. Dice Romanos capítulo 6 versículos del 3 al 6, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así de que aquí encontramos cómo el apóstol Pablo enseña a los hermanos en Roma y les escribe por medio de esta carta que si alguien quiere obedecer al Evangelio es a través del bautismo. Porque en el bautismo somos muertos al pecado. Estamos nosotros decidiendo morir al pecado. En el bautismo somos nosotros sepultados. Cuando decimos bautizarnos y somos sumergidos en el agua, entonces es en semejanza de la sepultura de Cristo.
Cuando salimos del agua, levantándonos después de la inmersión, entonces somos resucitados en la semejanza de la resurrección de Jesús. Y dice ahí, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos levantados en la semejanza de su resurrección. Por lo tanto, obedecer al Evangelio es bautizarse. No hay otra manera de explicarlo. Es allí donde usted puede alcanzar el perdón de sus pecados. Es allí donde usted obedece al Evangelio. Bueno, ¿qué hizo Saulo de Tarso? Saulo de Tarso se le dijo, tenía que dejar a un lado sus creencias que eran contrarias a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Luego también se le dice que tenía que obedecer todo lo que se le estaba anunciando. Ahora, Saulo obedeció. Y esta es la parte importante, donde usted de veras puede estar meditándolo, donde usted debe de estar reflexionando, obedecer al Señor. La pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, una vez que recibió la respuesta, una vez que él entendió esto, él decidió obedecer. Primeramente, Saulo llamó Señor a Jesús, reconociendo que Él era el Señor, reconociendo que era Dios, era Jesús el que le estaba hablando, y por esta razón lo llama Señor. Cuando le dice, él entonces, temblando y temeroso, preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que él estuvo buscando. Él buscaba durante toda su vida agradar al Señor. Ya leemos en los versículos que hemos estado estudiando cómo él era una persona que no estaba a medias, no era una persona que era tibio, no era una persona que a veces quería hacer la voluntad de Dios y cuando cambiaba la situación ya no quería hacer la voluntad de Dios. Era una persona que era constante, que constantemente estaba haciendo la voluntad de Dios. Le interesaba mucho hacer lo que Dios quería. Y por esta razón, cuando él encuentra esta respuesta, entonces él está dispuesto a obedecer. ¿Y sabe qué? A lo mejor la respuesta que usted reciba del Señor pueda que no le guste, pueda que no sea la que usted está esperando, pueda que usted esté esperando que el Señor le diga a través de su palabra, ¿sabes qué? Así como vas, estás bien. Al final de cuentas, yo voy a pesar en una balanza tus obras buenas y tus obras malas. Y si pesa más lo bueno que lo malo, te voy a dar el cielo. Yo no soy tan malo para mandarte a la condenación. Quisiéramos que el Señor dijera esto, pero ¿qué cree? Dios no le va a decir así. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estas son las palabras de Dios. También Él no le va a decir esto, Él le va a decir, el que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y quizá esta respuesta no es la que usted está buscando. Quizá usted puede decir, pero ¿para qué preguntaba entonces qué es lo que quiere que haga? Pero si usted está recibiendo la respuesta, si usted está recibiendo lo que Dios quiere que usted haga, entonces debe de ver que es Jesús el que manda, es Jesús el que invita, es Jesús el que le está diciendo, entra. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando llega Ananías y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El Señor te está buscando para ser un instrumento útil en sus manos. Tú vas a llevar la palabra ante gobernantes, ante reyes, ante los hijos de Israel y ante los gentiles. Tú vas a ser un instrumento grande para la gloria del Señor. Así es de que, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que estás pensando? Si tú preguntaste, si tú estás interesado en esta respuesta, la estás recibiendo. ¿Por qué te detienes a la obediencia? Y esto fue lo que Saulo estuvo reconociendo. Si usted está buscando la verdad, si usted es uno como Saulo, que en verdad está buscando hacer la voluntad de Dios, entonces hoy la respuesta de Dios también es para usted. Como la pregunta que le hizo Saulo, la respuesta de Dios para usted es esta: ¿por qué se detiene? ¿Por qué no obedece ya al mandamiento de Dios? Venir a Él es renunciar a nosotros mismos. Fíjese, y nada más en este versículo podemos entender el ministerio de Pablo, el ministerio de Saulo de Tarso, que después también fue el apóstol Pablo, uno de los grandes evangelistas del Nuevo Testamento, que trabajó más arduamente que los demás apóstoles por la gracia de Dios, porque él entendió la misericordia que había recibido. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 20 al 24, donde usted puede comprobar tan solo en estos versículos cuál fue el resultado de la obediencia de Saulo de Tarso. Y fíjese aquí, si usted es a lo mejor de estas personas que dice, es que yo no creo que merezco la salvación porque he sido muy malo, fíjese lo que pasó con Saulo de Tarso. Gálatas 1,
20 al 24. Leemos así. Dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Dice versículo 23, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esto fue lo que ocurrió con Saulo de Tarso. Estuvo recibiendo una grande bendición. Esto es algo que usted también puede llegar a recibir. Esto es una gran bendición de parte del Señor que usted puede estar recibiendo. Fíjese, Saulo de Tarso, dice la palabra de Dios, que él no era conocido por las iglesias de ese lugar. Solamente oían acerca de Saulo de Tarso, pero no lo conocían de vista. No sabían realmente cómo era Saulo de Tarso. Pero algo bien importante, oía decir esto, que el que en otro tiempo estaba asolando a la iglesia, el que los forzaba a blasfemar, el que los arrastraba a la cárcel, el que estaba haciendo grandes males en contra de Jesús de Nazaret y de contra de su iglesia, este hombre, el mismo hombre, fue transformado y ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba. Esto es lo que estaba ocurriendo con Saulo de Tarso. Y dice aquí, es verdad esto que digo, no miento delante del Señor. Esto es para gloria de Él. Dice, glorificaban a Dios en Él. Fíjese lo grande que pudo llegar a ser Saulo de Tarso, tan solo cuando oían acerca de todos los males que hizo en contra del Señor, y que el Señor todavía aún así lo recibió a misericordia, tuvo compasión de él, lo llamó no solamente a que pudiera ser un hombre que se congregaba en la iglesia, lo llamó a trabajar para su gloria, lo llamó a que llamara a más almas para que pudieran venir al conocimiento de la verdad. Imagínese, a lo mejor hay veces que uno pueda pensar, es que pues realmente esta persona yo mejor no le hablo porque es una persona que vive en la drogadicción, o es una persona que vive en el alcoholismo, o es una persona que es incontrolable en su furia, es un hombre iracundo, y pues realmente mejor no le hablamos. ¿Sabe qué? Deje que Dios trabaje, deje que Dios haga su trabajo en él. Y si usted es una de estas personas que dice, pues es que yo realmente, ¿qué le voy a ofrecer al Señor? Si he desperdiciado mi vida, si a lo mejor he hecho grandes males, si me he portado mal y por causa de esto he perdido muchas cosas, ahorita ya soy una persona que realmente nadie da nada por mí. Bueno, Dios da todo por usted, de tal manera que también por usted envió a su Hijo Jesucristo, también por usted envió al Señor para que pudiera obtener su perdón, pero ahora depende de usted si quiere alcanzar esta salvación. No depende realmente de nuestro Dios, depende de usted. Dios quiere, Dios puede, pero es usted el que debe de estar decidiendo. Así es de que hoy es la invitación para usted, para que también sea un instrumento para gloria de Dios. Imagínese que en su colonia puedan decir, pero este hombre que antes era tan malo, tan perverso, ahora resulta que va a la iglesia. Y sí, al principio no lo van a creer, a lo mejor al principio van a decir, pues no es cierto, es pura hipocresía. Pero con el paso del tiempo, conforme vayan viendo en usted este deseo, este fervor por hacer la voluntad de Dios, entonces usted va a poder llegar a ser instrumento para la gloria de Dios. Saulo de Tarso era un hombre religioso, equivocado, pero un hombre religioso. Pero como él estaba decidido a entregar todo para el Señor, entonces estuvo buscando esto, estuvo obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Hoy es la invitación para usted, hoy es la salvación que Dios le ofrece para que usted pueda venir y alcanzar el perdón de parte de nuestro Dios. A Saulo de Tarso, el perdón lo recibió a pesar de todos los males que había hecho. Dios lo pudo perdonar a pesar de todo lo que hizo en contra de su iglesia. Esto es algo sumamente bueno. Dios lo puede perdonar también a usted. No importa cuál ha sido su vida, no importa cuál ha sido su situación hasta ahora. Dice la palabra de Dios que si usted obedece a 5 pasos para alcanzar la salvación, usted puede ser perdonado. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17, que si usted oye la palabra de Dios, esto es el principio para llegar a tener la fe. Después dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, texto que usted conoce, dice que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted alcanza la vida eterna, que es lo que estamos buscando.
Después dice en Hechos capítulo 3 versículo 19 que si usted se arrepiente de sus pecados y se convierte al Señor, usted alcanza el perdón de sus pecados. Después también dice en Romanos capítulo 10 y versículos 9 y 10 que si usted declara con su boca que Jesucristo es el Señor, entonces alcanza la salvación de su alma, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Y si usted se bautiza, según Marcos capítulo 16 versículo 15 y 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no será condenado. Si usted obedece al bautismo, si usted se bautiza, entonces usted alcanza el perdón de sus pecados. Así es de que esto es el plan de Dios para usted. De veras, usted lo necesita recibir. Si usted quiere recibir el perdón de sus pecados, si usted quiere alcanzar la salvación de su alma, usted necesita estar obedeciendo a este plan de salvación. Saulo alcanzó el perdón y usted puede también ser perdonado hoy mismo. Si usted obedece a este plan de salvación, Dios puede darle esta gran bendición de alcanzar el perdón de sus pecados. Así de que ojalá esto haya sido bendición para usted. Le invitamos de veras a que no lo guarde nada más, a que no solamente sea una predicación más que haya escuchado, sino que esto pueda permitirse usted, que toque su corazón, que pueda alcanzar usted la bendición grande que Dios tiene para usted. Y bueno, si usted todavía tiene alguna duda, si usted quiere alguna aclaración más aparte de esto, bueno, puede ponerse en contacto con nosotros. Le recordamos los teléfonos aquí en cabina, le recordamos ahí, se puede comunicar al 1937-4823 o al 1522-3508. Estos son los teléfonos a los que usted puede contactarnos. Y bueno, le recordamos también el lugar donde nos reunimos venimos de parte de la Iglesia de Cristo, allá en la calle Abasolo, número 415, en la colonia Rincón Colonial, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Así de que si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta sobre esto, bueno, puede contactarnos y con todo gusto podemos responderle, podemos ampliarle cualquier situación que usted quiera conocer. De verdad, agradecemos su tiempo, agradecemos que nos haya prestado atención a este mensaje, deseamos que Dios siga bendiciendo su vida, agradecemos en todo lo que vale el que usted haya sintonizado Radio Acción Cristiana. Y bueno, pues le seguimos invitando a que siga adelante, siga escuchándonos, siga sintonizándonos. Estamos a sus órdenes y bueno, pues esperamos que Dios siga bendiciendo su vida donde quiera que usted esté. De cualquier parte que usted nos escuche, lo animamos a que siga en sintonía con nosotros. Recordamos ahí www.radioaccioncristiana.com.mx y también por las diferentes redes sociales puede contactarnos. Que Dios les bendiga. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.